Imagina liderar un éxodo histórico, algo al nivel del mismísimo Moisés, separando las aguas del Mar Rojo. Madre mía, palabras mayores. Claro, palabras mayores, pero con un matiz. Hacerlo cómodamente, sentado en un coche de gama media, por la autopista, en dirección a Bélcrica. Sí, sí, con el control de crucero puesto. Exacto. Y para rematar la épica del momento, pues vas y le pasas a tus seguidores una nota de gastos diarios de 338 euros. Una pasada. Y argumentas que, oye, lamentablemente el precio del fish and chips ha subido muchísimo. Es que es de locos, claro. A lo largo de la historia, o sea, la figura del exilio político siempre ha estado envuelta en un aura de sufrimiento extremo. Pensamos en disidentes huyendo en medio de la noche, ¿no? Sí, en estepas heladas con lo opuesto. Eso es, siempre hay una narrativa de sacrificio absoluto. Pero hoy vamos a destripar un documento que coge toda esa narrativa romántica y la hace saltar por los aires. De la forma más cínica posible, además. Totalmente. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hola a todos. A ver, es un texto fascinante desde el punto de vista retórico. Se titula Mensaje desde Waterloo.docx. Un título muy sugerente. Ya te digo. Y funciona a todos los efectos como una bomba de relojería literaria. Está diseñada específicamente para dinamitar el victimismo político. Y esa es precisamente nuestra misión en la exploración de hoy. Vamos a diseccionar cómo el autor de este texto satírico utiliza herramientas, pues, muy concretas. Herramientas afiladas, diría yo. Sí, sí. Cosas como la hipérbole más salvaje imaginable, el contraste financiero descarnado y, bueno, una reescritura de la historia bastante particular. Pero, a ver, hay que hacer una pausa aquí. Esto es vital para entender nuestro enfoque de hoy. Adelante, porque esto es clave para quienes nos escuchan. Claro, es que este documento entra de lleno en terreno minado. Pisa todos los charcos políticos posibles en España. Hace referencias al independentismo, al Estado español, a líderes concretos. Pisa todos y cada uno de los charcos. Todos. Entonces, para quienes están al otro lado escuchando, vamos a ponernos la bata de laboratorio. La bata blanca, sí. En esta mesa no venimos a darle la razón al autor del texto, ni a defender las posturas del bando contrario. Vamos a operar sobre este documento única y exclusivamente desde la mecánica de la persuasión. Como observadores imparciales. Exacto. Actuamos como técnicos desactivando un artefacto explosivo. Nos interesa cómo están conectados los cables de la ironía y el sarcasmo, no la ideología que los ha fabricado. Miramos la ingeniería de la burla, básicamente. Eso es. Y ojo porque la ingeniería de este texto arranca fuerte. O sea, empieza simulando una carta dirigida a los queridos compatriotas, escrita desde un, y cito, forzado exilio. Un tono dramático de manual. De manual total. El narrador establece este tono casi al instante, usando expresiones como el injusto yugo judicial o la presión del Estado opresor. Va preparando el terreno. Pero, y aquí viene lo bueno, no aguanta ni un solo párrafo sin reventar el termómetro de la exageración. Ni uno solo. Al describir los eventos del 1 de octubre, suelta con una frialdad pasmosa que el 100% de los ciudadanos salieron a la calle en masa. A ver, es que el uso de ese 100% es una declaración de intenciones literaria en toda regla. ¿Tú crees que es intencionado desde el principio? Totalmente. El autor te está diciendo en la primera página que abandones cualquier esperanza de leer un análisis comedido. Ya, te avisa de lo que viene. Claro. Y desde ese porcentaje imposible, fíjate, salta a comparar el evento con la mismísima creación de la democracia en la antigua Grecia. Casi nada. Allá por los años 508 y 507 a.C., Es que la sátira necesita inflar el globo de la solemnidad hasta que la goma esté, vamos, a punto de estallar. o sea, asocia un referéndum moderno con el origen del sistema democrático en Atenas. Sí, sí, es coger un evento contemporáneo muy polémico y vestirlo con una toga de mármol. Para que parezca sagrado, ¿no? Intocable. Eso es. Y luego sigue subiendo la apuesta. Describe la respuesta del Estado español como una invasión militar a gran escala. Sí, dice literalmente por tierra, mar y aire. Imagínate la escena operática. Y todo este teatro prepara el terreno para la gran fuga, que el autor, como decías al principio, con Moisés guiando a su pueblo por el desierto.
Pero claro, añadiendo que el viaje fue desde Barcelona a Waterloo y en coche. Esa es la mecánica de la caída libre en la sátira. Construyes pacientemente un pedestal enorme, invocas la mitología bíblica, el éxodo, la liberación. Y de repente le pones un peaje de autopista francesa. Exactamente. El contraste entre lo divino y lo profundamente mundano es lo que genera esa fractura cómica. Pero a ver, aquí te planteo una duda. Yo como lector, me pregunto sobre la efectividad de esto. Dime. Al hacer la exageración tan grotesca, tan de trazo grueso, o sea, ¿no se carga el autor su propia sátira? ¿En qué sentido? Pues qué decir que fue el 100% de la gente a votar o presentarse como Moisés en un utilitario, deja de ser una sátira inteligente. Pasa a ser casi un meme de Internet bastante barato, ¿no? Ya veo por dónde vas. Claro, pregunto si no corre el riesgo de que la caricatura sea tan obvia que espante a un lector que busque, pues, una crítica un poco más sofisticada. A ver, podría parecerlo si asumiéramos que el autor busca convencer desde la lógica tradicional. Vale. Pero esa falta de sutileza es exactamente su arma principal. El texto parte de la premisa de que el discurso político original que está parodiando ya es grandilocuente. O sea que ya viene exagerado de fábrica. Eso es. Cuando el objeto de tu burla ya opera en la exageración continua, la sátira no puede permitirse el lujo de ser sutil. Te entiendo. Tiene que empujar esa exageración un paso más allá, hasta el ridículo absoluto. El trazo grueso es la única forma de que el espejo deformante devuelva una imagen que desenmascare la teatralidad. O sea, le pones un espejo cóncavo de feria a alguien que ya lleva un disfraz puesto desde casa, Muy buena analogía, sí. para que se dé cuenta de lo absurdo del traje. Pues esa misma caída brusca del mito a lo mundano que veíamos con lo del coche es exactamente lo que hace el autor con la estrategia territorial. Sí, el cambio de tercio ahí es brutal. Pasa de un discurso elevadísimo sobre mantener viva la llama a proponer una expansión geográfica de los països catalans. Y dando unas coordenadas muy, muy concretas. Concretísimas. Dice que hay que abarcar desde Colera hasta Gandía y desde Barcelona hasta Jaca. A ver, el nacionalismo históricamente siempre ha utilizado mapas expansivos para apelar a un destino manifiesto. Sí, la gran nación soñada. Es la idea de una identidad compartida que trasciende las fronteras impuestas, claro. Pero fíjate en cómo el texto dinamita esa justificación teórica. Es que no invoca derechos milenarios ni nada de eso. Nada. Cero agravios históricos para anexarse esos territorios. No, lo hace con una calculadora electoral en la mano. ¿Tal cual? El motivo textual que da para querer expandirse hasta Jaca o Gandía es ver, y cito literalmente, si pasamos de los 7 votos. Es que tiene tela. Y añade que eso siempre va bien. Es alucinante. O sea, pasa de la mística territorial de los grandes imperios a la aritmética parlamentaria más rastrera. Y en una sola línea. Es que desmitifica la ambición política por completo, la despoja de su aura heroica y la reduce a una simple cuestión de rascar escaños para tener poder de negociación. Mercadeo puro. Y para terminar de afianzar esta desmitificación, el autor ataca otro pilar clave de la política. Los rituales. Exacto. Propone a la población que, para mantener viva esa llama, pues adquieran la costumbre de tirar 3 petardos consecutivos. El primer domingo de cada mes, para ser exactos. O sea, a ver, los rituales son el pegamento de cualquier movimiento, Piensa en las vigilias, el repique de campanas. los minutos de silencio. Pero claro, petardos un domingo por la mañana. Es una elección deliberadamente vulgar. Ancla un movimiento que se pretende histórico en el costumbrismo de barrio más ruidoso. En plan verbena de pueblo. Total. Pero la verdadera genialidad está en lo que conmemoran esos explosivos. Aquí es donde me quedé a cuadros leyendo las fuentes. Claro, en la tradición política, pues conmemoras el inicio de una revolución o a los mártires caídos. Aquí el autor subvierte eso por completo. Sí. Los 3 estruendos celebran explícitamente los 3 ingresos económicos mensuales que recibe el político en su exilio. O sea, obliga a sus seguidores a hacer ruido de fiesta cada vez que le llega una transferencia bancaria al líder. Es un golpe bajísimo, retóricamente hablando. Mezclar un mapa solemne de la patria con una costumbre tan puramente transaccional te obliga a ver al personaje no como un estadista intocable. No, lo ves como un director financiero de su propia causa. Exacto. Esto en retórica se llama técnica de anclaje. Bajas el discurso de las nubes, de la ideología, y lo atas a la realidad más prosaica. A la cuenta del banco. Eso es. Le demuestras al lector que toda la épica se sostiene sobre el mercantilismo puro y duro.
Y esto prepara el escenario perfecto para el verdadero núcleo del documento. Que es el despliegue financiero, y menudo despliegue, madre mía. Aquí entramos en la contabilidad pura. Donde la ironía se vuelve casi sádica. El narrador empieza quejándose de su situación vital, con un lenguaje digno de la novela negra más deprimente. Dramatismo al máximo otra vez. Habla de recibir limosnas, de sufrir la esclavitud del inhumano exilio, y llega a compararse directamente con un esclavo confinado en las bodegas de una galera, Una imagen potentísima. asegurando que su única dieta es un chusco de pan y un bol con agua sucia. Fíjate cómo construye un campo semántico de miseria penitenciaria total. De cárcel medieval. Sí, la imagen del chusco de pan apela directamente al arquetipo universal de la indigencia, del prisionero que sufre por sus ideales. Sí, pero, y aquí está el giro. Inmediatamente después de llorarnos con el chusco de pan, hace un ejercicio de supuesta transparencia política. Y decide desglosarnos esas famosas limosnas. Y los datos contables puros aparecen de golpe en la página. Primero, 9.975 euros por su escaño como eurodiputado. No está mal para un esclavo de galera, ¿eh? Ya te digo. Segundo, una dieta diaria de 338 euros. Y la justificación que da para esto es de enmarcar, porque dice que necesita ese dinero porque el fish and chips ha subido mucho. Es que es un detalle buenísimo. Y para rematar el presupuesto añade 4.778 euros mensuales para gastos operativos. Porque claro, opera por aquí y opera por allá. El contraste es brutal. Yo lo veo exactamente igual a estar cenando con alguien que te llora desconsoladamente porque está en la ruina absoluta, mientras te lee en voz alta, céntimo a céntimo, la factura del menú degustación de un 3 estrellas Michelin. Claro. Y no solo te lee la cuenta del restaurante Michelin, sino que insinúa que te está haciendo un favor al comerse ese menú por tu libertad. Es que es muy fuerte. La tensión entre el significante, esas palabras trágicas del inicio, y el significado, que son los miles de euros, pues dinamita cualquier narrativa de mártir. El contraste cognitivo es letal. Ya, pero te planteo lo mismo de antes, como técnica analítica, Al volcar directamente una hoja de cálculo en medio de una sátira con euros y cifras exactas, ¿no se rompe la magia literaria? A ver cómo lo explico. O sea, pasa de ser una parodia a ser una auditoría contable enfadada. Al dar los números crudos y específicos parece que la ironía desaparece, ¿no? Entiendo tu punto. Parece que el texto se convierte en un simple ataque frontal, un panfleto de denuncia puro y duro. Es un riesgo evidente, estoy de acuerdo, pero es una decisión consciente que transforma la naturaleza del documento. ¿Ah, sí? Claro, la sátira no tiene una sola marcha. Cuando introducimos esta exactitud notarial, con cifras y decimales, en medio de un discurso mesiánico, pasamos de la burla cómica a lo que llamamos sátira punitiva. Sátira punitiva, me gusta el término. Ya no busca hacerte reír con la imagen del coche hacia Waterloo. Busca generar un rechazo profundo mediante la exposición descarnada de la hipocresía. La ironía se vuelve completamente gélida. Es decir, los números funcionan como un martillo. Exactamente, como un martillo. No intentan ser sutiles ni metafóricos, intentan romper el cristal del discurso oficial a martillazos puros y duros. Así es. Y en una época donde las narrativas emocionales son tan fuertes, el autor confía en que la indignación visceral que provocan las cifras frías será más efectiva. Más efectiva para destruir el aura del líder que cualquier metáfora, claro. Sí, sí. Pues ese pragmatismo contable nos lleva al último gran bloque del documento que a mí me parece una joya, donde el autor mira hacia el futuro, a la ansiada vuelta del político. La vuelta triunfal. Y aquí es donde integra la corrupción institucional con principios básicos de macroeconomía. De una forma brillante, además. El narrador confiesa que está a la espera de ver cómo se resuelve el caso de la familia Pujol y menciona de pasada lo del 3%, los viajes a Andorra y las concesiones ilícitas de los hijos. Todo en el mismo saco. Y lo comenta con la misma naturalidad con la que alguien mira las cotizaciones de la bolsa mientras desayuna, ¿sabes? Lo normaliza absolutamente, sí. Lo integra en el paisaje cotidiano de la política como si fuera el clima. Y tan normalizado está que suelta la gran bomba conceptual del texto. Argumenta que, con lo cara que está la vida, un 3% de mordida ya no compensa el riesgo.
Es que es para enmarcarlo. Aplica la lógica del índice de precios al consumo, el IPC, a la corrupción institucional. De locos. Exige que los ingresos sobrevenidos, haciendo un juego de palabras clarísimos con los sobres de dinero negro, deberían subir al menos a un 5,2%. Claro, la inflación manda. Y lo justifica diciendo que la inflación es una carga que les impone el Estado opresor y, por lo tanto, pues tienen que defender sus márgenes de beneficio. Madre mía. Aplicar la lógica sindical de las subidas salariales al dinero negro es un nivel de cinismo, o sea, apabullante. Si analizamos esto, es la burocratización del delito llevada al extremo paródico. Totalmente. Reclamar que el soborno se ajuste a la inflación es darle una pátina de legitimidad, casi como un derecho laboral inalienable de una actividad ilegal. Un convenio colectivo del chanchullo. Exacto. El texto nos está diciendo que el personaje tiene la corrupción tan asimilada en su ADN, tan institucionalizada, que ya no la ve como un crimen. La ve como una tarifa de servicio. Eso es. Un convenio del chantaje que debe actualizarse con el coste de la vida para no perder poder adquisitivo, claro. Exigir derechos laborales sobre la extorsión. Es que tiene tela. Y la traca final de todo este despropósito llega en el cierre. El broche de oro. Después de repasar sus dietas astronómicas y de pedir subidas del IPC para los sobornos, el narrador tiene la desfachatez de sentenciar que no le gustan los victimismos ni las quejas banales. Después de llorar por el chusco de pan, ojo. Y remata el texto parodiando la mítica frase de Josep Tarradellas. Esa frase duele. La frase original del retorno del exilio, el famoso «Yo soy aquí», era un solemne mensaje de unidad y esperanza. Pues aquí el autor la retuerce y escribe «Yo estoy aquí sacrificándome por vosotros, y todo esto me lo pagáis desde allí». Esa frase marca el colapso definitivo del mito político en el texto. Sí, se cae el telón. El «Ya soc aquí» de Tarradellas simbolizaba el fin de una era de dolor y el inicio del servicio al pueblo, ¿no? Claro. Pues su versión parodiada es la confesión abierta del parasitismo. Destruye por completo el contrato social tradicional entre líder y pueblo. Nos muestra una inversión total de roles. El líder ya no es alguien que se sacrifica por las masas. Las masas son simplemente el mecanismo de financiación diseñado para mantener su nivel de vida. Convierte al supuesto mártiro en un extractor de rentas puro y duro. Literalmente. Es brutal. Si repasamos el viaje que nos propone este texto, o sea, hemos pasado de comparaciones con la antigua Grecia y los milagros bíblicos a tirar petardos los domingos por una transferencia bancaria. El descenso a la realidad. De llorar por un chusco de pan en una galera de esclavos a exigir 338 euros diarios por culpa del fish and chips. Y de liderar un éxodo histórico a exigir que el soborno institucional suba al 5,2% por culpa de la inflación. Y el valor de diseccionar un documento como este, yendo más allá del caso político concreto en el que hoy, por supuesto, no tomamos partido, Por supuesto. es entender cómo funcionan estas tácticas de demolición retórica. Vivimos sepultados bajo discursos políticos hiperventilados y profundamente emocionales. Todo es a flor de piel últimamente. Todo. Aprender a identificar cómo un texto usa el choque frontal entre una retórica grandilocuente y unos datos duros, pues nos entrena intelectualmente. Nos ponen alerta. Nos hace ver las costuras de la propaganda, vengas del lado que vengas. Entender la trampa de la persuasión para no caer en ella, vaya. Esa es la clave. Lo cual me lleva a una última reflexión que quiero dejar rebotando en la cabeza de quienes nos escuchan hoy. A ver, cuenta. Viendo el nivel de cinismo y la agresividad de esta sátira, surge una pregunta inevitable. Vivimos en una época de trincheras ideológicas profundas, ¿no? Muy profundas, sí. Donde consumimos información que principalmente confirma nuestros propios sesgos. En este escenario, o sea, ¿sirve realmente un texto satírico para que alguien cambie de opinión? Buena pregunta. ¿Tiene la sátira política moderna el poder real de fomentar el pensamiento crítico y hacer que un votante se replantee a sus propios ídolos? ¿O qué? ¿O simplemente se ha convertido en una válvula de escape? En un eco reconfortante y divertido para aplaudir con aquellos que, bueno, ya estaban convencidos desde el principio. Da mucho que pensar. Ahí lo dejo para que nuestra audiencia le dé una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.